Somos los arquitectos de nuestras vidas. En cada momento de nuestra vida creamos nuestra realidad, no cuando elegimos una profesión futura, una pareja o una casa para una vida familiar feliz, sino mucho antes. Lo hacemos constantemente cuando pensamos. Por tanto, no somos observadores pasivos, sino participantes activos de la realidad. Es más, podemos influir en ella y crear una nueva. La clave de estas oportunidades es nuestro subconsciente. Cumple deseos, cura y proporciona riqueza y éxito. Debemos analizar nuestra forma habitual de pensar para poder acceder a este poder. Los pensamientos brillantes producen excelentes resultados, mientras que los oscuros atraen las dificultades y las malas rachas. Todo lo que tenemos hoy es el resultado de lo que pensamos ayer. Parece simple, piensa en algo para que ocurra, pero no siempre es posible pensar en positivo. A veces, el miedo, la ira, la envidia o el resentimiento nos afectan. Imaginamos acontecimientos terribles y decepcionantes. Permitimos que tales sucesos se hagan realidad cuando pensamos así de manera sistemática. El libro de Murphy nos enseña a controlar la mente subconsciente, explica las características de su funcionamiento y da herramientas que podamos utilizar para ser más felices. Ofrece una serie de técnicas para ayudarnos a ser conscientes del poder de la mente subconsciente, aprovecharlo y utilizarlo en nuestro beneficio. Aprenderemos a dejar de lado los pensamientos negativos y a centrarnos en aquellos que nos harán la vida más fácil. También conoceremos el papel de la mente subconsciente en la recuperación y la sanación y descubriremos el significado de la relajación. ¿Qué crees que se esconde detrás del método de la película mental o de la autogestión? Cada capítulo incluye consejos para familiarizarse con la mente subconsciente y utilizarla en beneficio del bienestar personal. Somos lo que pensamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien vive una vida feliz y llena de éxitos mientras que otro se conforma con lo mínimo? El éxito y la riqueza no dependen del nivel educativo o del lugar de trabajo, sino de la forma de pensar. Lo que pensamos y cómo lo pensamos determina nuestra realidad. Al igual que la suerte y el éxito, el fracaso es el resultado natural de pensar de manera habitual. Intenta mirar a tu alrededor y comprender la conexión entre lo que pensabas ayer y lo que te rodea hoy. Es nuestra mente la que crea lo que nos rodea, esta casa, este trabajo y esta persona que está a nuestro lado. Recuerda, no es aquello en lo que se cree, sino la creencia de tu propia mente lo que produce el resultado. Joseph Murphy. Por supuesto, esto no significa que cada pensamiento cree una nueva realidad. Potencialmente tiene esa capacidad, pero lo que más importa es su regularidad y repetición. Si pensamos constantemente que nos van a despedir del trabajo sin razones objetivas, lógicamente recibiremos el resultado correspondiente. Incluso podemos pensar que predijimos este suceso, pero en realidad lo creamos a través del poder del subconsciente. Este respondió a los pensamientos conscientes y cumplió la petición. Nuestros pensamientos han iniciado este proceso. Podemos elegir la vida que queramos dándonos cuenta del poder creativo del pensamiento y de la importancia de la mente subconsciente en la creación de la realidad. Los pensamientos no solo crean nuestra realidad, sino que también conforman nuestra personalidad. En definitiva, lo que pensamos afecta a nuestro estado de ánimo diario y a nuestro carácter. Nos hemos dado cuenta que si cambiamos nuestra forma de pensar, podemos cambiarnos a nosotros mismos y las condiciones en las que vivimos. Suena esperanzador, ¿verdad? Podemos ser tan prósperos y felices como imaginemos, y podemos imaginar infinitamente. Además, nuestros pensamientos afectan al estado de nuestra salud e incluso a la velocidad del proceso de envejecimiento. Seguro que conoces a personas que aprenden cosas nuevas y están llenas de vitalidad en su vejez. Por ejemplo, Vera Wang, a sus 73 años, sigue creando trajes elegantes. Y encima no aparenta en absoluto su edad. Gracias a creer en nuestra fuerza y a la capacidad de la mente subconsciente para cambiar nuestra realidad, podemos tenerlo absolutamente todo. La conciencia ordena, la subconsciencia ejecuta. La conciencia y el subconsciente están estrechamente relacionados. Son todo un mecanismo que podemos adaptar para nuestro bien. Todo comienza en el momento en que el pensamiento nace en nuestra mente. Por ejemplo, imagina lo maravilloso que sería tener una casa junto al mar. A partir de ese momento, el pensamiento cobra vida. Podemos considerar que nuestra idea no es realista porque actualmente no tenemos dinero ni perspectivas de ganar lo suficiente para permitirnos ese sueño. Entonces, bloqueamos este pensamiento centrándonos en el hecho de que no podemos tener una casa junto al mar.
Nos sentimos tristes y decepcionados, y el subconsciente recibe una señal y multiplica los sueños incumplidos, la tristeza y la decepción. La mente subconsciente pone en práctica lo que conscientemente nos centramos en traer a la vida, bueno y malo. A la mente subjetiva no le importa qué ejecutar, cumplirá cualquier orden de la conciencia. Por lo tanto, debemos tener cuidado con lo que pensamos. La mente subconsciente no tiene el poder de controlar los pensamientos y las ideas, pero puede materializarlos. Esta parte subconsciente lo acepta todo sin discusión. Por eso es tan importante controlar los pensamientos. Al fin y al cabo, si nos centramos en la casa de nuestros sueños, pero no en el hecho de que no podemos tenerla, conseguiremos una casa, pero no la incapacidad de tener algo. Espera lo mejor para obtener lo mejor. La tarea de la mente consciente es filtrar los pensamientos y las ideas que aparecen. La misión de la mente subconsciente es poner en práctica los pensamientos que traen más felicidad. Tenemos el poder de dar al subconsciente la petición que necesitamos. Hagámoslo bien. Por ejemplo, repite varias veces: puedo tenerlo todo gracias al poder del subconsciente. Estoy decidido y motivado. Esta frase puede ser una ayuda meditativa para atraer buenas experiencias. Un resultado positivo no tardará en llegar si sincronizamos nuestra conciencia y nuestro subconsciente y lo unimos con un objetivo común. ¿Sabías que? El 30% del tiempo nuestro cerebro solo divaga en el subconsciente y no se centra en nada. Formas de entrar en contacto con el subconsciente. Comprender que el subconsciente puede darnos todo lo que pedimos es fundamental. Las posibilidades que ofrece son ilimitadas en el tiempo o en el espacio. Pero, ¿cómo accedemos a este poder infinito? Existen 3 estados en los que podemos conectar fácilmente con la mente subconsciente. El estado de relajación, el estado de estar casi dormido, el estado de estar casi despierto. Cada uno de estos estados implica una baja actividad de la conciencia y de los procesos de pensamiento. Por lo tanto, son ideales para aplicar las técnicas de trabajo con el subconsciente. Existen varias formas de conectar con el subconsciente y convencerlo de que trabaje para ti. La primera implica el uso activo de la imaginación. Intenta dibujar en tu mente lo que quieres ahora. Puedes imaginarte el trabajo de tus sueños, un auto nuevo o un encuentro muy esperado con tu alma gemela. Funcionará aún más si haces que estas imágenes se muevan y se desplacen en tu imaginación como una película en la que tú eres el protagonista. Es el método de la película mental. La segunda forma consiste en expresar tu deseo o aspiración en una frase corta y repetirla sistemáticamente, de 3 a 5 veces antes de irte a dormir. Por ejemplo, me apoyan en todos mis esfuerzos, el universo se preocupa por mí, o cualquier otra opción. Otra técnica consiste en percibir tu deseo como algo que ya existe. Por ejemplo, si ya vivieras en la casa de tus sueños, habla de tu objetivo en presente. Este método está estrechamente relacionado con la imaginación. Es necesario que imagines detalles concretos, como el color del tejado o la forma de las ventanas. Pero es igual de importante sentir la felicidad, la alegría, la plenitud y la gratitud que se producen cuando un sueño ya se ha hecho realidad. El sentimiento de gratitud es otra forma de conectar con el subconsciente y una clave más para hacer realidad un deseo. Cuando nos sentimos agradecidos por lo que no tenemos, pedimos a nuestro subconsciente que lo haga realidad. Recuerda que la tensión y la obstinación bloquean el subconsciente. Necesitamos creer en las infinitas posibilidades de este. ¿Cómo funciona la oración terapéutica? La oración es la que plantea más preguntas de todas las formas de conectar con el subconsciente. Es fundamental comprender que la oración terapéutica no tiene que ver con la religión, sino con la fe. Y estas cosas son diferentes. El subconsciente no presta atención a dónde ni cómo rezamos. No tiene en cuenta los rituales ni establece restricciones. Lo único que importa es cuánto creemos. Pero, ¿qué significa creer? La fe es un pensamiento que cala hondo en nuestro subconsciente. No importa en lo que creamos. Lo que importa no es el objeto de la fe, sino cómo pensamos en él. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la opinión de que todos los extraños son malos. Por ahora, es solo un pensamiento que no tiene ningún poder y que puede desaparecer tan rápido como apareció. Pero, ¿y si mentalmente estamos de acuerdo con él? Significará que creemos en esa idea. Por lo tanto, es sensato estar de acuerdo solo con las cosas buenas. La oración es una forma de fijar los pensamientos que tenemos en el subconsciente. Es como un puente entre la conciencia y la mente subconsciente. La oración terapéutica implica elegir conscientemente una idea que queremos hacer realidad.
es útil en el proceso de autosanación. Consideremos que el subconsciente creó todo lo que nos rodea, controla todas nuestras funciones internas y, por lo tanto, tiene el poder de influir en nuestra salud. La enfermedad es consecuencia de pensamientos negativos, pero la mente subconsciente puede cambiarlos. No importa cómo expreses tu oración. Puede ser breve, algo como: estoy completamente sano y fuerte. Mi cuerpo se renueva cada día. Siento la fuerza de mi cuerpo. Cuando rezamos bloqueamos todos los pensamientos negativos. Nos esforzamos conscientemente y nos centramos en los positivos. No te preocupes si no puedes creer realmente lo que dices la primera vez. Sigue repitiéndolo. Cada vez aceptarás mejor la nueva idea. Los pensamientos de los demás no tienen poder para influir en nuestras vidas. A veces damos demasiada importancia a las palabras de los demás. Puede deberse a dudas sobre nosotros mismos y a menudo perjudica nuestra vida. Confiar en los adultos y aceptar su opinión como si fuera la verdad en la infancia es natural. Pero ahora ya somos mayores para confiar en nuestros propios pensamientos y creencias. Tenemos el poder de resistirnos a las opiniones y puntos de vista de los demás. Por ejemplo, cuando alguien dice que desprendemos inseguridad, podemos rechazar el pensamiento o reaccionar. Pero este pensamiento solo tendrá poder creativo si lo permitimos, así que todo depende de nuestra respuesta. A veces es difícil de soportar cuando la opinión se refiere a nuestros miedos. La autosugestión es un método para hacer frente a nuestros miedos y otros estados negativos. El miedo y la ansiedad nos hacen aceptar mentalmente una opinión externa y creer en su poder. Para aplicar la autogestión tenemos que encontrar un lugar tranquilo, relajar el cuerpo para contactar con la mente subconsciente y repetir aquello de lo que intentamos convencernos. Por ejemplo, dibujo muy bien, la gente admira mi trabajo, confío en mi talento. Por supuesto, cada uno formulará esta frase según su petición particular. Como resultado de la repetición sistemática nos sentiremos más seguros de nuestras capacidades. Cuando alguien diga que nos pasa algo, estas palabras no entrarán en nuestro subconsciente porque la confianza en nosotros mismos sustituirá al miedo. Podemos rechazar cualquier pensamiento que nos sugiera y mantenerlo fuera de nuestra mente subconsciente. Solamente nosotros podemos dar fuerza a las ideas de los demás. Nosotros elegimos y aceptamos las opiniones de los demás. La posibilidad de elegir es nuestra fortaleza y nuestra libertad. Podemos elegir qué pensar y qué desear. Además, podemos ajustar y cambiar cada elección con la ayuda del subconsciente. No hay razón para no ser rico, estar sano y sentirse joven. Hemos nacido para estar sanos, ser felices, prosperar y vivir en la abundancia. Deberíamos considerarlo una ley fundamental de la vida. Cuando aceptamos que la salud y el éxito son las reglas de la vida, ayudamos al poder del subconsciente a realizar lo que deseamos. Sin embargo, a veces olvidamos o ni siquiera sabemos que la enfermedad no es algo habitual. Con esto damos paso a la enfermedad en nuestras vidas. Si esta ya existe, es el subconsciente el que tiene el poder de superarla. La mente subconsciente cura y renueva. Es necesario centrarse en la salud, imaginándote sano y cómo se manifestará tu salud. Por ejemplo, imagina que haces senderismo porque eres muy fuerte y resistente. Esto estimulará la mente subjetiva para aumentar la energía y la resistencia en tu vida. ¿No es impresionante? Repítete que estás en forma y que te sientes tan fuerte como para aceptarlo como la única opción. Créete que estás sano. Es evidente que la mente subjetiva no solo puede dar salud, sino también riqueza. El bienestar financiero es una condición tan natural de la vida humana como la salud. La abundancia y el éxito señalan la dirección correcta de nuestros pensamientos, mientras que la pobreza y la carencia demuestran lo contrario. Para conseguir riqueza y dinero, debemos eliminar los conflictos internos. No servirá de nada repetir frases sobre la riqueza si tenemos una actitud que considera que el dinero es sucio o malo. Para acabar con esta actitud negativa, debemos creer firmemente que toda persona tiene derecho a la riqueza desde su nacimiento. También es esencial alegrarse de los éxitos de los demás porque, de este modo, mostramos a nuestro subconsciente que estamos preparados para el éxito y los logros. La edad no es la huida de los años, es el amanecer de la sabiduría en la mente del ser humano. Joseph Murphy. Gracias al poder de la mente subconsciente, podemos mantenernos jóvenes y con ansias de vivir mucho más tiempo. Es importante cómo percibimos la vejez. Si pensamos que la vejez es el final de la vida, será el final.
Pero si la sentimos como una transición a un nuevo nivel, obtendremos un resultado completamente distinto. Algunas personas encuentran su lugar en la vida solo después de jubilarse. Viajan, hacen fotografía o aprenden nuevos idiomas. Todo ello se debe a que no se ponen barreras, sino que disfrutan de la vida y creen que puede ser bella a cualquier edad. Recuerda que somos tan viejos como nos sentimos. Tenemos un tesoro interior increíble, la mente subjetiva. Es tan poderosa que puede cambiar nuestro destino. No depende de la religión que practiquemos ni de cómo y dónde recemos. Controla todos los procesos de nuestro cuerpo desde la respiración hasta la digestión, mientras que su poder creativo funciona incluso cuando estamos dormidos. Este tipo de mente se comunica con nosotros a través de la intuición, la inspiración y las ideas repentinas. Siempre contribuye a nuestro desarrollo y prosperidad y multiplica todo lo que invertimos en ella. El primer paso para entrar en contacto con el poder del subconsciente es darse cuenta de su omnipotencia y carácter ilimitado. Significa que podemos tener todo lo que queramos porque los obstáculos solo existen en nuestra cabeza y por lo tanto podemos eliminarlos. El segundo paso importante es comprender que el pensamiento negativo es simplemente un hábito que puede romperse y sustituirse por otro pensamiento positivo. Somos creadores activos de nuestras vidas, no meros observadores impasibles.